Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad, con sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio al Padre José Gregorio Medina en este día donde celebramos también el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y cuando decimos el Inmaculado Corazón de María, decimos sed la salvación del alma mía. Y damos gracias a Dios por darnos también a su Santísima Madre como Madre nuestra en la cruz. Cuando le dijo al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre, y nos dio a María como a nuestra madre también. Un regalo muy precioso de parte de Dios para cada uno de nosotros, que tenemos que valorar, que tenemos que respetar, que tenemos también que darle las gracias a Dios por María, porque ella le dijo sí a Dios de traer la salvación al mundo. En este día vamos a compartir el capítulo número 7 del libro de Nehemías. Es un capítulo largo, tiene 72 versículos, pero con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la palabra y vamos a compartirla también. Saludamos a Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Estamos listos para la palabra de hoy. Muchas bendiciones. Juana Betancourt. Buenas noches, Padre José Gregorio. Estoy esperando la enseñanza. Luz Guerrero. Buenas noches, Padre. Marisol Márquez. Buenas noches, Padre José. Joaquín Sánchez. Buenas noches, Padre. Que el corazón de Jesús y la Virgen María lo bendigan hoy y siempre. Amén. Nancy Calderón, hola Padre José, Dios le bendiga. Julie Pérez, buenas noches Padre José Gregorio. Y nos escribe también el capítulo del día de hoy. Saludamos también a Cleo Morales, buenas noches Padre José Gregorio. Estoy presente para escuchar la palabra de Dios. Que la Santísima Virgen María lo proteja. Fernet, gracias, Padre Gregorio. Bendiciones, Emily Carrillo. Buenas noches, Padre José Gregorio. Saludamos a todos los que se van haciendo presente a esta hora en el en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por cada uno de ustedes que se hace presente para la escucha de la palabra de Dios. Saludamos también a Irma Collazo. Buenas tardes, Padre José. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Con humildad, con sencillez, vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre Gregorio, deseándoles que Dios les bendiga durante toda su vida. Desde mi parroquia, San Silvestre, Barinas, Venezuela. Saludamos a los que se van haciendo presente. Saludamos a Josefa Martínez. Buenas noches, Padre José Gregorio. La Santísima Virgen lo colme de muchas bendiciones. Amén. Vamos ahora, con humildad, con sencillez, a escuchar la lectura de este capítulo número 7 del libro de Nehemías. Este capítulo 7 tiene 72 versículos, pero en su mayoría es el resumen o dando a conocer la genealogía de todos los que llegaron a Jerusalén. Y es un retrato, por decirlo así, de lo que nos había presentado también el libro de Esdras. Y es algo que hay que tener muy en cuenta, porque nosotros también debemos saber nuestra genealogía, quiénes son nuestra familia, pedir perdón a Dios por aquellos de nuestra familia que se han apartado del camino de Dios y dar gracias a Dios por todos aquellos que se mantienen todavía en el camino de nuestro Señor. Con humildad vamos a escuchar
lo que nos presenta este libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 7. Reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y cuando todavía esté alto, se cerrarán, y se echarán las barras a las puertas, y se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población, y no se fundaban nuevas familias. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio y encontré escrito en él: estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado, y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehún y Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Arad, 652. Los hijos de Pahat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joad, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satut, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binuí, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2322. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Jasún, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harib, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y de Netofat, 188. Los hombres de Anatot, 128. Los hombres de Bet Asmabet, 42. Los hombres de Kirjat Jearim, Kefirat y Beerot, 743. Los hombres de Ramat y Gebat, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 123. Los hombres de Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254.
Los hijos de Harín, 320. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Onot, 721. Los hijos de Senaat, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedadías, de la casa de Josué, 973. Los hijos de Inmer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Levitas. Los hijos de Josué y Cadmiel, de los hijos de Odías, 74. Cantores. Los hijos de Asad, 148. Porteros. Los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acud, los hijos de Hatitá, los hijos de Sobai, 138. Donados. Los hijos de Sihat, los hijos de Hasufat, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siat, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Hagabat, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaías, los hijos de Risim, los hijos de Necodat, los hijos de Gazam, los hijos de Usat, los hijos de Paseat, los hijos de Besai, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bakbut, los hijos de Hakufá, los hijos de Harhur, los hijos de Baslit, los hijos de Mejidad, los hijos de Harsat, los hijos de Barcos, los hijos de Sisrat, los hijos de Temat, los hijos de Nesiat, los hijos de Hatifat, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Setai, los hijos de Soferet, los hijos de Peridad, los hijos de Jaalat, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Hasebajim, los hijos de Amón. Total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos eran los que venían de Tel Melat, Tel Harsat, Kerut, Adón e Immer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Belaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necodat, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jobayías, los hijos de Acos, los hijos de Barzillai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzillai, el Galaadita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos, y el gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas, hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. La asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar sus siervos y siervas, en número de 7.337. Tenían también 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos,
435 camellos, 6.720 asnos. Algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó al tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 copas y 30 túnicas sacerdotales. Entre los cabezas de familia entregaron al tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. Lo que entregó el resto del pueblo ascendía a 20,000 dracmas de oro, 2,000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus ciudades, llegado el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de poder compartir, de poder escuchar atentamente su santa palabra en este capítulo número 7, en sus 72 versículos, que en su mayoría nos va a hablar de todas estas personas en su genealogía que vinieron de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén y a Judea, para establecerse como Dios lo había también mandado, como Dios había dado su orden. Este capítulo 7 nos va a dejar también unas hermosas enseñanzas para que nosotros aprendamos de que a pesar de las dificultades, a pesar de que se levanten los enemigos en contra nuestra, tenemos que seguir adelante en el plan de salvación de parte de Dios, que es lo que vamos a ir escuchando en algunos versículos de este capítulo 7 del libro de Nehemías. El versículo 1 dice así: reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. ¿Qué dice la palabra? Que ya hubieron reconstruida la muralla, que ya habían reconstruido la muralla. Si recordamos los capítulos anteriores, hemos visto cómo un hombre llamado Sanballat y otras personas se habían levantado con odio, con rabia, con prepotencia contra Nehemías y parte del pueblo que estaban reconstruyendo las murallas. Querían paralizar la obra de Dios, inventaron excusas, se levantaron a burlarse, ofendían, despreciaban a aquellos que estaban en la obra, que estaban haciendo lo que Dios les había mandado, que eran obedientes al mandato de Dios. Y vemos también cómo estas personas van a hacer una carta para dársela a Nehemías, para que fuera a reunirse con ellos, para hacerle mal, con mentiras, con cosas que no eran, con falsos testimonios, con cosas que no eran verdad. Querían atrapar a Nehemías y que la obra se paralizara. Pero este versículo 1 nos muestra de que a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino, a pesar de las personas que se levanten en contra nuestra, a pesar de que hay personas que nos van a insultar, nos van a criticar, nos van a malponer, van a levantar falsos testimonios de cada uno de nosotros, tenemos que seguir adelante. ¿En qué? En la obra de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que mantenernos fieles en ese seguimiento del Señor. Este versículo 1 nos dice: reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas. Y esto nos va a mostrar a nosotros que todas las dificultades que vivió Nehemías, todas las dificultades que vivió este resto de Israel que estaba en Judá y en Jerusalén, no los paralizó, sino que se armaron de fuerza, se armaron de valentía
¿Para qué? Para llevar adelante lo que estaban haciendo. Todo fue edificado a pesar de los obstáculos que encontraron en el camino. Nosotros tenemos que avanzar a pesar de que encontremos obstáculos en el camino. La obra que se ha colocado en manos de Dios hay que echarla a andar a pesar de las personas que se levanten en contra nuestra, porque la obra es de Dios y si es de Dios, nadie la puede parar. Así como lo expresa Gamaliel de los apóstoles ante el Sanedrín. Si estos hombres están hablando de parte de Dios, pues así ustedes hagan lo que hagan, nunca van a paralizar la obra de Dios. Pero si esto es un invento humano, se va a acabar rápido. Y resulta que la obra que se estaba construyendo era porque Dios se lo había mandado y Dios estaba con esas personas. Y así fue que se dio por concluida. Fue edificada la muralla a pesar de todos los obstáculos que se encontraban en el camino. Y es así como nos llena a nosotros de valentía, nos anima a seguir adelante. Si esta gente, a pesar de tantos problemas, dificultades, enemigos, mentiras, calumnias y tantas cosas, fueron capaces de terminar la muralla, de terminar las puertas, con sus hojas, con todo. ¿Qué nos dice a nosotros? Que también tenemos que seguir adelante, a pesar de las dificultades. ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? Que no te des por vencido, que no dejes que las personas quieran acabar y destruir la obra de Dios que ha empezado en ti. Hay que armarnos de valor. Hay que tener la valentía, hay que confiar en el Señor y a pesar de los obstáculos tenemos que mantenernos en ese fiel seguimiento de Dios. No te des por vencido. Así la gente hable, así la gente diga, así la gente levante falsos testimonios, diga mentira, así como la gente le gusta criticar, eso no importa. Lo que importa es que tú no te des por vencido. Lo que importa es que tú seas una persona temerosa de Dios. Lo que importa es que lo que tú vas a hacer, lo hagas de corazón. ¿Qué van a hablar? Que hablen. Tendrán que darle cuentas a Dios en cualquier momento. Mientras tanto, ármate de valor y sigue adelante, sigue caminando, sigue luchando. Ya que el versículo número 2 nos va a presentar lo siguiente: presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. ¿A quién puso Nehemías al frente? A su hermano Hananí. ¿Y qué más va a decir? Porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Una cosa es temor y otra cosa es miedo. Porque hay personas que a Dios no le tienen temor, a Dios le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque saben que las cosas que están haciendo no son cosas según Dios, sino son cosas según el mundo y según Satanás. Porque una persona temerosa de Dios es una persona que se mantiene fiel en el seguimiento del Señor. Dice que Hananí y Hananías, que era el encargado de la ciudadela, pero Hananí era un hombre fiel y además temeroso de Dios. Un hombre fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a los mandamientos, fiel a las normas y fiel a los preceptos que Dios había dado. Pero aparte de ello, Hananí era un hombre temeroso de Dios. Temeroso para seguir adelante en el fiel cumplimiento de todo lo que Dios ha mandado, pero desde lo profundo de su corazón. Porque hay gente que no sabe distinguir entre temor y miedo. Hay gente que cree que a Dios hay que tenerles miedo, no un santo temor de Dios y de su santo nombre. ¿Por qué? Porque temor implica una entrega,
sacrificio, serle fiel a Dios. Miedo implica que tú no vas por buen camino, que las cosas que estás haciendo, las estás haciendo mal, que has ofendido, que has insultado, que te has metido, que has arremetido contra tu hermano, contra tu prójimo. Eso es miedo que le tiene algunas personas a Dios. ¿Por qué? Porque saben que su camino no es el camino de Dios, sino que van por mal camino. Les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a escribir en los comentarios el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Para que escuchemos de la misma palabra de Dios cómo debemos nosotros actuar en medio de nuestra vida. Como les decía, el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver quiénes lo han escrito. Clara Mesa, libro de los Proverbios 1.7. Saludamos a María Encarnación. Irene Yurkin, libro de los Proverbios 1.7. Viviana Zúñiga, Proverbios 1.7. Franci Heredia, Proverbios 1.7. Vanessa Pérez, Proverbios 1.7. Isidra Romero, Proverbios 1.7. Guadalupe Reyes, Marisol Márquez, Socorro Conri, Araceli Corneco, María Encarnación, Proverbios 1.7. Joaquín Sánchez, libro de los Proverbios 1.7. Dominga Cordero, Proverbios 1.7. Julie Pérez, libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. María Amaya de Contreras y Juana Betancourt, Proverbios 1.7. Vamos a escuchar con humildad lo que nos presenta el libro de los Proverbios. Marta Cáceres escribe Proverbios 1.7 y Carlita Suero, Proverbios 1.7. Y vamos a escuchar lo que presenta la Santa Palabra de Dios en este capítulo 1, versículo 7 del libro de los Proverbios. Presta oído y que esté dispuesto a la Santa Palabra de Dios. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Que dice que el principio, el temor de Yahvé es el principio de la ciencia y es una clara referencia a la sabiduría. Dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y muchas personas confunden temor por miedo. A Dios hay que tenerle miedo. No, a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle un santo temor. Porque vamos a buscar en eso que nos trae a acotación el pasaje, en que Jesús dice, teman más bien a aquel que es capaz de arrojarlo todo completo al fuego ardiente. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Porque es una referencia de que las cosas con Dios tienen que ser de buena manera, con un santo temor, es decir, una fidelidad para hacer las cosas de Dios, no con miedo, porque la gente cuando hace las cosas por miedo, las hace obligado, las hace no por amor, sino por conveniencia, para que no les digan nada, para que no les hagan daño. Y resulta que cuando uno hace las cosas por Dios, las hace libremente, voluntariamente, con humildad, con sencillez y con amor. Cuando las cosas se hacen para Dios. Pero hay hasta católicos que confunden temor con miedo. ¿Qué dice? Que a Dios hay que tenerle un santo temor. ¿Qué dice el libro de los Proverbios? El temor de Yahvé es el principio de la ciencia, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los que no tienen temor de Dios, sino miedo, desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero en cambio, la persona que tiene un temor de Dios es una persona que adquiere sabiduría para hacer las cosas como las tiene que hacer, con humildad, con sencillez, con compromiso.
y desde la voluntariedad de la persona para hacer lo que tiene que hacer, así como lo hizo Hananí, según lo que nos presenta el libro de Nehemías en este capítulo 7, versículo número 2, que nos da una referencia de cómo Nehemías coloca a su hermano al frente de Jerusalén, porque es un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Hay gente que es temerosa de Dios, pero hay gente que le tiene miedo a Dios, y miedo no es temor. Temor es la sabiduría, hacer las cosas para agradar a Dios desde la libertad y desde la voluntad de hacerlas por amor. Miedo es hacer las cosas obligado, hacer las cosas para darle gusto a alguien, hacer las cosas porque si no, algo malo le va a pasar. En cambio, con Dios, si tú haces las cosas, bendito sea Dios. Si no las haces, pues sabe que tienes que atenerte a las consecuencias porque le estás dando la espalda a Dios y estás acarreando para ti, por tu culpa, tantas desgracias en medio de tu vida. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Que eso no se te olvide. A Dios hay que tenerle temor. A Dios no hay que tenerle miedo, sino que a Dios debemos nosotros ser fieles en cumplir todo lo que el Señor nos ha venido mandando a cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Y como lo deja reflejado el libro de los Proverbios, capítulo 7, versículo número 2. Vamos ahora a escuchar lo que nos presenta el versículo número 4 de este capítulo 7 del libro de Nehemías. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. ¿Qué pasa? Que los que vinieron de la deportación, cuando el rey de Persia, por mandato de Dios, dio la orden de que podían salir a ir a Jerusalén a reconstruirle la casa a Dios, salieron muchas personas, pero en su mayoría no lograban ocupar todo el terreno que les correspondía, porque la población era muy poca, era muy pequeña. Nosotros tenemos que ver y relacionar esto también desde la experiencia de vida, de que nosotros tenemos que motivar, tenemos que animar, tenemos que levantar a aquellas personas que se han alejado de la presencia de Dios y volverlas a traer otra vez al camino del Señor. La tierra era grande, la familia era muy poca y no se fundaban nuevas familias porque la población era diminuta, no era en gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? No se puede ocupar toda la ciudad. ¿Qué pasa en medio de nuestra vida? Que nosotros también tenemos que aprender a atraer a muchas personas en el seguimiento de Dios, para poder llenar lo que Dios nos ha dado, para poder motivar el corazón de tantas personas que se han venido alejando de la presencia de Dios a causa de mismos católicos que le han hecho la vida imposible, que han venido a atacarlos, desprestigiarlos, falso testimonio. Hay que volver nuevamente a restablecer esa unión que se tenía para con Dios y que se vio truncada a causa de problemas, dificultades, incertidumbres. La ciudad era espaciosa, pero la población era poca. ¿Qué te toca a ti? ¿Salir a evangelizar? ¿Qué te toca a ti? Salir a dar esa buena noticia de salvación para que se pueda llenar la ciudad, para que se pueda llenar la casa de Dios.
Hay gente que dice ser católicos, pero les da pereza evangelizar. Les da pereza ir al encuentro de la otra persona para atraerlos a la presencia del Señor y así puedan llegar más y más, porque el espacio es demasiadamente grande. Y hay personas que cierran la puerta para que nadie entre, pero que presenta la palabra de Dios de que había que replantearse una nueva manera de cómo atraer a muchos más a esa familia que se va a construir en Jerusalén y en Judá. Un cuidado muy grande hay que tener, hay que evangelizar, hay que ayudar, hay que compartir, hay que salir de nosotros mismos para ir a traer a muchos más y que la casa de Dios se pueda llenar. Que esa ciudad que se ha empezado a establecer pueda tener un fundamento grande en la presencia del Señor. Y Nehemías va a decir cómo Dios lo llamó para que hiciera un censo de todos los que se habían venido de Babilonia hacia Jerusalén y hacia Judá. Escuchemos lo que presenta el versículo número 5 de este capítulo 7 del libro de Nehemías. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio y encontré escrito en él. Después de ver que la ciudad era espaciosa y que la gente era muy poca para establecerse por familias, viene ahora el hecho de cómo Dios le va a tocar el corazón para que él empiece a realizar un censo de orden genealógico. ¿Quién actúa? Dios. ¿Quién estuvo dispuesto a ser obediente? Nehemías. Y nosotros, Dios nos habla de distintas maneras. ¿Y tú estás dispuesto a ser obediente al Señor? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a escuchar y realizar lo que Dios te está mandando a realizar? Nehemías es claro, como lo dice él mismo. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables. ¿Dónde lo puso Dios? En el corazón. Le tocó el corazón, le movió el corazón para que se activara lo que va a realizar y pueda llevarlo hacia adelante. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo para hacer el registro genealógico y saber quiénes se habían venido de Babilonia para ayudar en Jerusalén y en Judá. Y es aquí donde se nos va a presentar todo un orden genealógico de los judíos, de los sacerdotes, de los cantores, de los porteros, de los donados, de los jefes de familia. Entonces empezaron a contarse qué tanta gente era la que se había venido de Babilonia para Judá y para Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a hacer un censo, porque Dios se lo mandó. Él estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Estuvo dispuesto para cumplir la orden de Dios, para llevar a cabo en obediencia lo que Dios le estaba mandando. Y vamos a ver que desde el versículo 6 hasta el versículo 62 nos va a presentar todo lo que es la genealogía de acuerdo a lo que se habían encontrado de la genealogía, ya que esta genealogía había aparecido en el libro de Esdras y es la genealogía que también van a encontrar, como lo expresa el mismo versículo 5. Allí el registro genealógico
de los que habían venido al principio, y encontré escrito en él, ¿qué encontró? El orden genealógico. ¿De quiénes? De los que se habían venido desde el principio de Babilonia hacia Jerusalén. Y es lo que presenta desde el versículo 6 en adelante todas las genealogías, tanto de los cantores, de los porteros, de los sacerdotes, de los levitas, de los judíos y de aquellos que no pertenecían a ninguna genealogía, pero que habían sido tratados como impostores porque no pertenecían a ninguna de las genealogías del pueblo de Israel. Y el versículo número 69, el 69, nos va a presentar cómo la gente, en medio también del censo, ellos van a hacer ofrendas para la obra de Dios. Van a hacer ofrendas. Y es lo que vamos a escuchar, cómo lo presenta este versículo 69. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó al tesoro 1000 dracmas de oro, 50 copas y 30 túnicas sacerdotales. Algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. Aquí hay que ver si las ofrendas que dieron era porque estaban obligados o la dieron de corazón. ¿Qué dice la palabra? Que algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. Algunos, eso quiere decir que era una iniciativa propia, que eso partía de lo profundo del corazón para hacer una obra, llevar con generosidad lo que van a dar de corazón a la obra de Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Cuando vayamos a contribuir, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con sencillez, que le agrade a Dios lo que tú estás haciendo, porque esta gente hicieron ofrendas para la obra. Algunos las hicieron libre y voluntariamente las hicieron. Les invito, vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2 y siguiente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, o segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Para que escuchemos cómo la palabra de Dios nos va a presentar la forma y la manera en que nosotros debemos ayudar, debemos hacer la ofrenda, porque hay que hacerla voluntariamente, hay que hacerla libremente, hay que hacerla de buena manera, hay que hacerla con alegría. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Clara Mesa, segunda carta a los Corintios 8.2, Francia Heredia, segunda de Corintios 8.2, Marta Bugarín, Viviana Zúñiga, segunda de Corintios 8.2, Vanessa Pérez, segunda de Corintios 8.2, Irene Yurkin, segunda de Corintios 8.2, Gela Luna, segunda de Corintios 8.2, Joaquín Sánchez, segunda de Corintios 8.2, Mario Rojas, Guadalupe Reyes, Marisol Márquez, Isidra Romero, María Encarnación, Socorro Conry, María Corona, Emily Carrillo, Juana Betancourt, Julie Pérez, Marta, Alexandra, Adelina Luna, nos escriben segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2, y escuchemos lo que presenta el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios. Pues, aunque probados por muchas tribulaciones, su rebosante alegría y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Y esto es en cuanto a las comunidades cristianas en Macedonia. Cuando el apóstol habla
para la generosidad de la gente, de cómo la gente que vivía en extrema pobreza, ellos, como lo expresa el mismo apóstol, se han desbordado en tesoros de generosidad. Y cómo vivían en extrema pobreza y se ayudaban generosamente los unos a los otros. Y es lo que pasa también en este versículo 69 del capítulo 7 de Nehemías, donde la gente, los cabezas de familia, estaban haciendo un censo, estaban viviendo momentos difíciles en medio del pueblo y ellos hicieron ofrenda para la obra de Dios. Y tú también tienes que animarte a ser una persona generosa, a ser una persona caritativa, a ser una persona que ayude a los demás, que estás viviendo pobre y humildemente, pero también puedes ayudar. Estas comunidades de Macedonia, de las cuales les está hablando a los corintios, el apóstol San Pablo les hace ver que ellos vivían en extrema pobreza, pero no faltaba la generosidad de los unos para con los otros. Y es la misma generosidad de esta gente al hacer una ofrenda para la obra de Dios. Y es ahí donde tú tienes que abrir tu corazón a la generosidad, a la ayuda, al compromiso que puedas adquirir tú para ayudar a tanta gente pobre y necesitada. ¿Qué más dice el apóstol? Escucha lo que presenta el versículo 3. Porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente, nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en el servicio en bien de los santos. Ellos, en medio de sus posibilidades y mucho más allá de sus posibilidades, eran capaces de ser generosos. Y la pregunta es para ti: tú, con todo lo que tienes, con todo lo que Dios te ha bendecido, ¿has sido tú generoso? ¿Has podido tú ser generoso con la gente pobre y necesitada? Y es que vamos a encontrar esta otra referencia ahí mismo, en la segunda carta a los Corintios, pero esta vez en el capítulo número 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Para que desde allí podamos nosotros entender cómo es que debemos nosotros hacer esa ofrenda para agradar a Dios y para la obra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo número 6. Y lo ha escrito Francis Heredia, segunda de Corintios 9, 6. Clara Mesa dice: cuando damos con alegría, Dios no se deja ganar en generosidad. Eso es verdad. Vanessa Pérez, segunda de Corintios 9, 6. Clara Mesa, segunda de Corintios 9, 6. Adelina Luna, segunda de Corintios 9, 6. Guadalupe Reyes, segunda de Corintios 9, 6. Viviana Zúñiga, Joaquín Sánchez, Isidra Romero, Marisol Márquez, Araceli Cornejo, Carlita Suero, Socorro Conri, Julie Pérez, segunda de Corintios 9, 6. Marta Alexandra, Gela Luna, Juana Betancourt, Emily Carrillo, segunda de Corintios 9, 6. Porque lo que la persona siembra es lo que la persona va a cosechar. Tomando todas estas citas desde el versículo 69 del capítulo 7 del libro de Nehemías que estamos escudriñando en este día, nos presenta que los jefes de familia hicieron una ofrenda para la obra de Dios. Hemos tomado la cita de 2 de Corintios 8:2, pero ahora vamos a escuchar lo que presenta ahí mismo, en la segunda carta a los Corintios, pero capítulo 9, versículo 6, acerca de la generosidad, que es un punto importante dentro del capítulo que estamos escudriñando. Y dice así: mirad, el que siembra con mezquindad,
cosecha también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y esto es lo que está haciendo estas personas. Trajeron su ofrenda voluntariamente para la obra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? El que siembra con mezquindad, cosechará con mezquindad. Pero el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Y lo que tú también des a Dios, es lo que vas a recibir en la parte de tu cosecha. Porque hay gente muy mal acostumbrada, pensando y esperando que si dan poquito, Dios le va a dar en abundancia. No. Si dio poquito, pues Dios le va a dar poquito. Si usted dio mucho, pues Dios le va a dar mucho. ¿Y cuánta gente dice, Padre, yo no tengo mucho, pero esto lo voy a dar? Y eso Dios se lo va a multiplicar al 100 por 1. Todas esas ayudas que ustedes hacen para la gente pobre y necesitada, que van colocando en su granito de arena en cada en vivo de la palabra de Dios, es porque están cosechando, están sembrando en abundancia, y Dios les va a conceder que puedan recibir una cosecha en abundancia. Por eso no dejes que nadie venga a apagar esa llama en ti de generosidad, sino que tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu vida para poder ayudar. ¿Qué más dice el apóstol? Cada cual dé según el dictamen de su corazón. Lo que le dicte tu corazón, dé. No se preocupe si es mucho, es poquito, pero si tienes, dé. Ayuda, comparte, sea una persona que se da para ayudar al otro, sin esperar cuánto le va a dar Dios, sino que salga de lo profundo de su corazón. Qué bonito es dar sin esperar nada a cambio. Qué bonito es colocar para dar en ayuda a los demás, y que Dios le bendiga por siempre. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, porque hay gente que da, pero lo da de mala gana. Un ejemplo: voy a dar esto para que ya no me molesten más. Lo da de mala gana. Hay gente que dice, lo voy a dar para que no me sigan molestando más. Ya vienen otra vez a pedir y se sienten forzados a dar. Pues no de nada. ¿Por qué? Porque cuando uno da, lo da de corazón, en ofrenda para Dios, en una entrega por el Señor, así como hizo tanto el rey como los jefes de familia. Hicieron una ofrenda para la obra de Dios, pero de lo que salía de lo profundo de su corazón. Y es así como cada uno de nosotros debe también ayudar desde lo profundo de su corazón, porque Dios ama al que da con alegría. Y tú no tienes que quedarte atrás, porque Dios no se deja ganar en generosidad, sino que nos hace ver a nosotros que también tenemos que ser personas generosas, personas que ayudemos, personas que colaboremos, personas que hagamos ofrendas para la obra de Dios. Pero eso sí, que salga de lo profundo del corazón. No se ponga usted a dar de mala gana. No se ponga usted a dar enojado, lleno de rabia, bravo. No dé así, no dé así. Porque eso no va a tener ningún efecto ante la presencia de Dios. Qué bonito es dar con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Que el que no da con alegría, Dios lo ama. Sí, Dios lo ama, pero tiene una bonita invitación, que cuando vaya a dar, lo dé con alegría, con entusiasmo, porque se lo está dando a Dios para poder llevárselo a los demás también. Esa ofrenda tiene que salir
de lo profundo del corazón. Esa ofrenda es libre y voluntaria, que tú la puedas dar. Que Dios toque tu corazón para que te motives a apoyar, que te motives a dar. La generosidad es a lo que nos invita también la palabra de Dios. Hay que ser generosos, porque Dios no se deja ganar en generosidad y nosotros tenemos que aprender a ser generosos, a ser personas que ayudemos, a ser personas que seamos caritativas, a ser personas que demos no de lo que nos sobra, porque podemos traer a acotación ese pasaje en que Jesús está al frente de la entrada del templo, frente a las alcancías del templo. Y venían los ricos y echaban, y echaban, y echaban, y echaban. Y Jesús se queda tan sorprendido al ver a una pobre viuda que echó en la alcancía del templo lo que tenía para vivir. Llamó a sus discípulos y les dijo: todos los que pasan echan a la alcancía de lo que les sobra. Pero esa pobre señora, esa pobre viuda, ha colocado en la alcancía del templo lo único que tenía para vivir. Y así tenemos nosotros que hacerlo. De con alegría, de con entusiasmo. Anímate a colaborar, anímate a comprometerte, a ayudar a los pobres, a los necesitados, a los humildes. Anímate a decir: me comprometo a dar todos los meses una ayuda para los pobres, para los necesitados, para los humildes, para los sencillos, para los desposeídos, para los enfermos, para todos. Pero hay que hacer un compromiso de generosidad delante de la presencia de Dios. ¿Has escuchado bien? El que siembra con mezquindad cosecha mezquinamente, pero el que siembra en abundancia cosechará abundantemente. ¿Y tú qué es lo que estás sembrando? ¿Será que estás sembrando con mezquindad? ¿Será que estás sembrando con humildad, con sencillez, en abundancia para ayudar a los pobres y necesitados? Hagamos también valer nuestra vida, valer nuestra vivencia como cristianos y que podamos agradar al Señor con nuestra vida, con lo que tenemos y con lo que somos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Carmen Laracuente: el que da con el corazón, Dios se lo devuelve en bendición. Muy bien, Cleo Morales. Debemos dar lo que cada uno le nazca en el corazón, dar con alegría, porque hay que dar con alegría. Qué feo es encontrar personas que den de mala gana lo que tienen que dar. Y yo siempre se los digo, y se los digo también a todos ustedes: cuando vayas a dar algo, délo con alegría. Si lo vas a dar lleno de rabia, lleno de ira, para salir del paso, para ver qué va a decir la gente, mejor no de nada. Guárdeselo, y cuando usted tenga la disposición de dar de corazón y de dar con alegría, lo puede hacer. Esa es la mejor ofrenda agradable a la presencia del Señor. Anímate, no tengas miedo de ser una persona generosa, de ser una persona caritativa, de ser una persona que ayude a los pobres, que ayude a los humildes, que ayude a los sencillos, que sea caritativa, que sea caritativo. No dejes pasar la oportunidad de ayudar a los más pobres, a los más humildes, a los más sencillos. Y que esta palabra de Dios que hemos reflexionado, que nos ha dejado muchas enseñanzas maravillosas para cada una de nuestras vidas, haga vida en medio de nuestra vida. Amén. Les invitamos para el día de mañana. Vamos a compartir el capítulo número 8 del libro de Nehemías. No faltes. Mañana es domingo. Domingo, día del Señor. Domingo de asistir a la Eucaristía. Si no puedes asistir, la puedes vivir desde su canal de la Santa Biblia Hablada. También tendremos la celebración de la Eucaristía
a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela, todos los días. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No faltes y que Dios te acompañe siempre. Les saludó el Padre José Gregorio Medina desde San Silvestre, Barinas, Venezuela.